Epa laguno gongetorri lastotxapelen kanalera, mi eskerni jarraitzaileak zareten guztioi, euskaraz dakizunei eta ez dakizunei ere, zuek abekan hau ez litzatekelako berdina izango, eta bueno, jarraituko dugu gure atletiken karrerarekin, eta horrengo partidua lehendabiziko derbi izango da, Alavesen kontra. Beraz, saiatuko gara itxura hon ematen eta beste guneko emaitza hori ez errepikatzen. Ongi. Batzuk ere badituzte urtea, baina bueno, berdin da. Jarraitu dugu partidua. Bueno, beste batzuk jatuko dute. Hori zuka bizetu barko didazu. Horrekin aurrera. Horrela ez dugu denbora askorik ere galduko. Dale, listo. Hay muchos factores que nos dicen que hoy vamos a tener un partido para el recuerdo. Esperemos que así sea. San Mamés será el telón de fondo de lo que esperamos que sea un espectáculo inolvidable. Anda que la que está cayendo en Bilbao. Visto lo visto, solo esperamos que el césped de San Mamés no termine en un lodazal. González y Lama se lo vamos a contar en EA Sport. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao, que tendrá al Alavés enfrente. No sé tú, pero yo ya espero una buena ración de fútbol de categoría. Vamos a ver si nos lo ofrecen. Centro con peligro. Se acaba el peligro con ese despeje. Cambia el juego hacia la otra banda. Vale, entonces, gaitezen fidatu. ¡Qué seguridad! Buen balón a la zona de peligro. Lástima, pierde el control del esférico. Ay, los colchoneros vuelven a ser pupas. No tienen muchas alegrías en esta temporada y están un poquito decepcionados. No terminan de encontrar su juego en lo que va de Liga, Manolo. Y eso que todavía queda mucho por delante y tienen tiempo para reaccionar. Puede sacar un centro. ¿Cuántos rondos habrán hecho los tíos para jugar así? Más que un tiro, eso era un pase al portero. Capa. Mueve la pelota del Atleti y define. Esa intercepción ha estado muy bien. ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla. Amabi Garren minuto. Williams. Y la tira Cuenca.
Ahí tenemos a Iñaki Williams sobre el césped. Perforar la portería rival no es ningún secreto para él últimamente, así lo atestiguan sus 3 goles en los últimos 3 partidos. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? Podría ponerla en el área. Centro despejado y pasa el peligro. Ojo, progresa en el ataque y esa puede ser buena. Vesga. ¡Ay, Vesga! ¡Oye! Busca el pase al hueco. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado difícil el remate, se le ha ido muy desviado. Vesga. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Se ha metido en posición Ah, juego campo. Va. No hay manera de quitársela. No se detiene ante nada. Williams, vale. ¡Ay, gol, gol, gol! Venga, Ha salido un trauma en este derbi. Y todo gracias a la afición. Ongi, Williams, Ongi. Montería quiere disfrutar del Sin espectáculo. pan. El partido no defrauda. Vale, ya llegó ¡Qué esta manera de deshacerse del defensa! Con razón, toda regla. Espectacular el marcador, recuerden 1-0. Raúl García. Le llega William. Muy bien. Madre mía. Muy bien con el córner en el área. Despeja el saque de esquina. Uy. Sexto sentido para balones como este. Aquí lo hemos comprobado. Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir. Bueno, egia da, Arias Campos hartzea beste joko baina eskozia zailagoa dela. Vesga. Mueve la pelota el Atleti, define. Centro con peligro al área. Hace nolako gola. Hace nolako gola. ¿Cómo ha enganchado? Una vez más, vuelve a demostrar que es un auténtico killer. Volvemos a ver el gol una vez más. El centro ha sido brillante, la verdad. Y menudo churrigol, ¿eh? No remata de forma limpia, pero bueno, vale igual. Vale, bien, David. 2-0 en el marcador que encargan el partido. Gran demostración de juego de toque que está despegando el Atlético de Bilbao. Es que no se cansa de moverla. Jugando así es normal que el rival se desespere, sobre todo sabiendo que van perdiendo y que los minutos van pasando. Envío al área. Ahí Rulo. Ahí termina el peligro. Errebatea, geldiketa iztibarria. Parado del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble balón. No se ven paradas como esa todos los días. Muy bien. Centro al área. Trejo. Pina. Trejo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Le pega a puerta. ¡Qué bien defendió esa acción! Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Qué bien buscó el hueco!
Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. ¡Ay! Por ese balón. ¡Qué pena! Pase que no hay 9. Eríbar en pase. Buena barrida y el balón queda suelto. Y entramos en el descuento cuando se añade Ruiz. Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Entendido, gracias. Muniain con espacio y campo por delante. Paco, ese centro no ha sido bueno, por tanto, sacará de portería. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos. Gerai txarteloria noiz? Bueno, agero aldatuko dugu. Nos metemos en el segundo tiempo y esto es el diluvio. Y viendo el cielo, es que no tiene pinta de que pare, Manolo. Muniain ha conseguido tocar el balón, pero no podrá acceder. Eso es falta favorable a los Leones. No duda ahí. La podía dejar pasar ese balón. Mete la zarpa y recupera la posesión. Martín. Martín Aguirre Gaviria. ¡Qué gran visión de juego! Tapa bien, pero queda suelta. Atención, porque próximamente la Liga Santander nos va a ofrecer una atracción de encuentro donde el Atleti se enfrenta en campo contrario al Madrid. No faltaremos a nuestra cita con el espectáculo del fútbol. La pone en profundidad. Partida clásico, va. Al final nos han puesto los dientes largos para nada. Iker Muniain. Berchiche. Ocasión para marcar. Ahí hasta. Vale, aldaketa. Markatu Gerai, baina... A Vivian. Bueno, se ha muy cerquita, pero se le va. Ha fallado por unos centímetros, quizá le ha sobrado un poco de fuerza. Vas en Vivian. Capa. Vesga. Raúl García. Marrulo. Rechaza el portero. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. Yo veo imposible la remontada, ¿eh? Ganan por un amplio margen y encima no dejan de crear buenas ocasiones como esta. La bola va al área. Marrulo. Se me va a acabar. Rulo, Ongi. ¡Cabezazo! ¡Golazo! Un remate de cabeza impecable. Ahí está la repetición de ese centro y ha marcado con un buen remate de cabeza. Este partido parece que tiene dueño. Es como 3-0. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Qué mala noticia, ha debido sentir molestia. No sé yo si tendrá que marcharse. Balón arriba, puede haber peligro. Ojo que el cuero queda suelto, segunda oportunidad. Afuera.
Afortunadamente no parece grave, pero la noticia la tiene Antonio Ruiz. Sí, se trata de bien, no lo confirmado. Ha sido en esa última acción en la que ha salido dolorido, pero felizmente parece que no es nada grave. A ver. Vesga Campora. Es Vesga Campora. Vencedorrengatik eta Villalibre Gulasengatik. Vamos a ver si puedo aguantar. Bueno, Antonito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así el fenómeno. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Pina. Pierde el control del cuero. La pierde para mi gusto el entrenador. Menudo hueco le han dejado en la banda. Cambio de posesión, balón para el guardameta. Ajusteren aldaketak. Ongi, ongi. Vale. Capa. Raúl García. La ponen al hueco. ¡Qué bien, Santi! Recuperó la pelota. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar la contra. Ahí está la ayuda. Pero la defensa ha estado de lujo. Hacia la zona de peligro. Y roba el cuero. Aprovecha el espacio para crear peligro. Esa vaselina le ha salido un pelín baja. Ha estado muy atento el portero. No parece dispuesto a dejarse engañar fácilmente. La acaba palmando Muniz. Edgar. Allá va con ganas de comerse al rival. Ahí va, agua. Menudo zapatazo. ¿Pero de qué ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Corta el pase y puede haber contraataque. Suena el silbato. Creo que ha sido falta. Pina. Me gusta ese balón en profundidad. Rechaza el guardameta. Íñigo Martínez se hace ahora con la pelota. Puede marcar. ¿No tu bola? Ruloren bigarrena, ongi. Casi un El arquero puntillo se más. fue donde no debía. Las consecuencias no pudieron ser peores. En esta repetición podemos apreciarlo. Esperemos que sepa reponerse de esta acción y afronte con confianza el resto del encuentro. Pues ahí está el cuarto gol, su marcador y la diferencia ya es abismal.
hoy. Eta No hay garaipena. nada mejor que ganar estos partidos y más de la forma en la que lo han hecho. Su partido hoy ha sido, creo que para enmarcar, Paco. Imagino que estará muy contento con su trabajo. Ese doblete ha sido vital para el triunfo del equipo. Athletic Club. No hay manera de quitársela. No se detiene ante nada. ¡Hay gol, gol, gol! Han salido en tromba en este derbi y todo gracias a la afición. Monier, madre mía, descontrol para el portero. Centro con peligro al área. El portero la toca y el balón se va al palo. ¡Qué golazo de tijera! ¡Cómo la ha enganchado! Una vez más. Golpea la pelota. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble balón. ¡Ay! Ha estado muy cerquita, pero se le va. Ha fallado por unos centímetros. Quizá le ha sobrado un poco de fuerza. La bola va al área. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cabezazo! ¡Qué golazo! Un remate de cabeza. ¡Ahí va! ¡Agua! ¡Menudo zapatazo! ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. Puede marcar. ¡Golazo! Ai, guazen apur zenbake ikustera. Via libre aukera askorik ez du izan. Agian Williams eta selekzioa doazenean. Williams azpikola, Raúl García kortzi. 6, Muniain, 8, García zazpi, Benzedor Naikondo. Íñigo Martínez betiko lez oso egon da. Eta bueno, orain partido esteko elkarrizketa. Me gustaría darle las gracias por prestarse hoy a responder estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Ezin postutan gauden orain. Bueno, hirugarren. Vale. Sevillak partidu bat gutxiago dauka. Bueno, hor mantentzen gara, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustokoa izan zaizule, torrengoan gehiago.